Bueno, buenos días a todos. A todos los que estáis viéndonos por streaming en este evento del Foro de la Sociedad Digital. Muchas gracias por acompañarnos. Este encuentro que vamos a tener hoy, en realidad, forma parte de un foro más amplio de 7 mesas que estamos organizando desde Fundación Telefónica para hablar un poco de buena parte de los temas que destacamos todos los años en el informe sobre la sociedad digital que publicamos desde Fundación. En este sentido, yo quería daros la bienvenida. Yo soy Pablo Gonzalo, soy responsable del área de cultura digital de la Fundación, e invitaros también a que, si queréis, os descarguéis este informe y sigáis, si os interesa, el resto de las mesas que vamos a realizar, ¿no? La verdad es que llevamos casi desde el origen de la Fundación, a través de este informe sobre la sociedad digital, un poco analizando, dando fe, siguiendo el desarrollo de la revolución digital en nuestro país, pero este año nos parecía también especialmente relevante organizar estos diálogos un poco más profundos, un poco más pausados y también abiertos, para profundizar en algunos de los temas que tratan en este informe, ¿no? Y además, este informe, donde hablamos de infraestructuras, de inteligencia artificial, en fin, de trabajo, de todos los temas que tienen que ver con la tecnología, pero creo que se caracteriza también porque incorporamos temas como este que tenemos hoy, que son un poco más transversales, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de ética y hablamos de cuestiones que no son a lo mejor puramente tecnológicas, pero que nos parecen muy relevantes. Y hoy estamos aquí precisamente para hablar de ética con 3 invitados a los que os paso a presentar sin más dilación y a los que quiero agradecer también que nos acompañen hoy, ¿no? Empiezo por mi izquierda, por Ofelia Tejerina, que es abogada, es máster en Derecho Informático, además de doctora en Derecho Constitucional. Es también presidenta de la Asociación de Internautas además de otras instituciones a las que pertenece, además de ser profesora también, por ejemplo, en Universidad de Comillas, pues es yo creo, de las mayores expertas que tenemos, o al menos una voz muy autorizada para hablarnos de todo lo que tiene que ver de las implicaciones legales de toda esta revolución digital, ¿no? Así que muchísimas gracias, Ofelia, por acompañarnos hoy. Tenemos también con nosotros a Christoph Steck. Christoph es director de Políticas Públicas e Internet en Telefónica. Él coordina toda la estrategia del grupo en lo que tiene que ver con estos temas y con cuestiones también, por ejemplo, de economía digital, y participa además también en varias instituciones multilaterales como la OCDE, la Cámara de Comercio Internacional o el Foro de Gobernanza de Internet, donde se discuten todos estos temas de políticas públicas en el ámbito digital, ¿no? Muchísimas gracias, Christoph, por estar con nosotros. Y finalmente ya José María Lasalle, que es nuestro tercer invitado. José María es doctor en Derecho. Tenemos 2 abogados hoy en la sala. No sé si Christoph también es abogado de formación. 3, Dios mío. José María empezó su carrera como investigador y profesor en la Universidad de Cantabria. Fue director también de la Fundación Carolina. Tuvo, como muchos conocéis, también una etapa con responsabilidades públicas como secretario de Estado de Cultura primero y de Agenda Digital después. Y es autor también de múltiples ensayos y documentos académicos sobre estos temas y sobre otros, y especialmente el último, creo, si no me equivoco, que es Ciberleviatán, un ensayo sobre el impacto de la revolución digital en la sociedad, que tiene un título que a mí, desde que lo leí, me parece muy ilustrativo de la tesis que defiende el libro, que es el colapso de la democracia liberal frente a la revolución digital. Que muchas gracias también, José María, por estar con nosotros. Y para empezar la conversación ya directamente, sí que me gustaría plantearos a cada uno de vosotros que nos hicierais un poco una visión desde vuestro punto de vista para enmarcar, ¿no?, toda esta discusión sobre la ética de la sociedad digital, que es tan amplia, ¿no? Y quería empezar contigo, José María,
porque tú en este ensayo y en otras publicaciones y en otros escritos analizas mucho este tema, lo describes con bastante detalle y además haces mucho hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de que haya un debate público, ¿no?, sobre el impacto que está teniendo la tecnología en este ámbito de la ética, ¿no? Porque muchas veces da la impresión de que se habla mucho de los cambios tecnológicos, pero quizás menos de qué implicaciones pueden tener sobre la forma en la que vivimos y cómo nos relacionamos como sociedad, ¿no? Entonces me gustaría si nos puedes dar un poco, brevemente, un poco el marco de tu visión de cómo estás analizando tú toda esta disrupción. Creo que sí se escucha, ¿no? Bueno, pues gracias, Pablo, por tus palabras y gracias a la Fundación Telefónica por permitirme hoy estar con todos vosotros y poder dialogar de una manera tranquila y sosegada en este contexto tan inquietante como es el vaciamiento que tenemos alrededor, pero teniendo la sensación de que al otro lado de la pantalla pues nos están viendo muchas personas que están interesadas por reflexionar sobre cuál debe ser el marco ético que acompañe lo que, en mi opinión, ya no es una transición digital, sino que la pandemia nos ha llevado a una consumación digital. Es decir, realmente ya estamos instalados en una experiencia cotidiana de lo humano que no puede entenderse sin la sobrenaturaleza digital. Como decía Ortega, como proyecto vital ya estamos instalados en una sobrenaturaleza digital que nos recubre y nos condiciona. Si antes ya esa situación era conflictiva porque no estaba resolviendo correctamente los dilemas éticos y de equidad que debían acompañar el proceso, ahora se ven agravados pues, por la concurrencia ya no solamente de desigualdades, sino de una aceleración en los procesos de articulación de la identidad que establecen numerosos desequilibrios cognitivos, morales, éticos en la persona y que la hacen todavía mucho más frágil y vulnerable de lo que era antes. La técnica está revelando que no es un poder neutro, es un poder, como vio la Escuela de Frankfurt, y luego también han visto otros teóricos vinculados a ellas como Habermas, un poder en sí que contribuye a que el hombre pierda la noción de límite y la sensación de que los límites y, por lo tanto, los marcos de una regulación son necesarios para poder operar no solamente en la relación con los otros, sino en la relación consigo mismo. Y yo creo que estamos ahora mismo en una situación de liminalidad, como se utiliza hoy el concepto, ¿no? Estamos atravesando unos ritos de paso que están entrando en un umbral de realidad que es radicalmente distinta a la que hemos vivido. Siempre se habló del Homo digitalis para definir al ser humano que acompañaba el proceso de la transición o de la revolución digital, y ahora ya somos hombres digitales, seres que estamos no solamente consumiendo contenidos o utilizando herramientas, aplicaciones, sino que interactuamos digitalmente, trabajamos online digitalmente. Una parte muy importante de la educación de nuestros hijos se sustenta digitalmente, y todas estas circunstancias hacen que haya un déficit sistémico en los mecanismos de regulación de esa realidad que estamos viviendo. Un déficit sistémico que además tiene que ver con lo que tú planteabas, es decir, con la falta de control democrático. Es decir, no tenemos realmente un proceso que esté acompañando esta transición con una regulación en la que nuestra condición de ciudadanos, nuestra condición de personas, se vea realmente amparada. Y eso hace que tengamos que abordar en estos momentos, de una manera casi radical, un escenario no solamente de construcción de derechos digitales. Celia está en la comisión que está abordando en nuestro país el esfuerzo por tratar de establecer una regulación de derechos a la altura de las circunstancias, sino también, sobre todo, una ética, que luego podremos hablar de ello, que yo considero que es una ética de la fragilidad humana y de la vulnerabilidad humana. Y es ahí donde debemos encontrar los resortes de una centralidad que inspire a las políticas públicas, pero sobre todo que localice la instrumentalidad técnica al servicio de una dignidad humana que, en contacto con una técnica y una transformación digital desorbitada, que está liberando, como decía
contradicciones culturales, una situación de debilidad en el pensamiento crítico, en la capacidad de emancipación humana, hace que el ser humano demande más que nunca una ética de la fragilidad y una ética de la vulnerabilidad. Y la tecnología tiene que estar a la altura de eso, de construir un poder basado en un pacto entre el hombre y la dignidad humana, y entre la técnica y la dignidad humana, que esté a la altura de la consumación digital que estamos viviendo. Perfecto. Bueno, has hablado, entre otras cosas, José María, de los marcos, de la regulación, ¿no? de los límites, y yo quería seguir con Ofelia en esta primera ronda de intervenciones para hablar un poco de eso, ¿no? De la visión desde el punto de vista de la regulación, de los derechos digitales, de lo que tiene que ver con las normas, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no?, que la ley va siempre por detrás de la realidad, y yo te he oído a ti decir una cosa que me gustó mucho, que es que, por supuesto, ¿no? O sea, la ley tiene que ir detrás de la realidad, acomodándose a ella, dándole forma y estableciendo un marco donde en esa realidad nos podamos relacionar, ¿no? Pero pues es evidente que lo que está pasando ahora es que la realidad, si antes avanzaba a 100 o a 200 kilómetros por hora, ahora va, como decía José María, a 300.000 kilómetros por hora, ¿no? Y eso genera, entiendo, una serie también de disfunciones a la hora de que la norma, ¿no?, o la regulación o los derechos digitales se acompasen, ¿no? ¿Qué disrupciones crees que son más graves, que se están produciendo, o cómo ves un poco este desfase, y qué crees que ahora mismo son los aspectos prioritarios o los aspectos más importantes desde el punto de vista, ¿no?, de esto que son los derechos digitales, sobre los que deberíamos estar hablando? Sí, como bien dices, si el derecho va por detrás de la realidad es porque debe ser así. Lo decimos como algo negativo. No es negativo. El derecho no se puede anticipar a lo que va a pasar, no puede regular para lo que está pasando, porque si no, el espíritu de perdurabilidad que tiene que tener la norma se va a difuminar. Si hoy regulamos para controlar cómo se utilizan los teléfonos móviles, mañana esa tecnología ha cambiado, entonces no podemos utilizar esos términos. Tenemos que ponernos en diferentes escenarios. El legislador tiene que pensar qué es lo que va a pasar mañana y, sobre todo, con también una visión de generalidad. Porque si regulamos para cada caso concreto al que nos estamos enfrentando, al final creamos un derecho rígido e inaplicable, porque va a ser leyes ad hoc para el momento y dentro de 2 años no va a servir para nada. Si esto lo llevamos al escenario de la tecnología, a la velocidad que está cambiando todo, nos quedamos sin leyes en 1 año. Por lo tanto, el derecho tiene que ser pensado, reposado, adaptado y con ese espíritu de permanencia, porque si no, no nos va a servir para nada. Si pensamos en qué necesitamos para la tecnología, para regular la tecnología, para sentirnos más a gusto con este escenario en el que nos está tocando vivir, bueno, pues alguien que piensa en leyes piensa en responsabilidad. Esa es la palabra. ¿Por qué confiamos en la tecnología? Por responsabilidad. Y ya he dicho la segunda palabra que creo que hay que poner sobre la mesa, es la confianza. Para que el usuario, y esto lo digo desde la Sociedad de Internautas, que estamos muy acostumbrados a fijarnos en las inquietudes de los usuarios, de los ciudadanos. Si yo no confío en la tecnología, yo no la voy a utilizar, pero es que no quiero que nadie la utilice, porque no me fío del resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar para una regulación correcta, o por lo menos lo mejor posible? Es en ¿para qué sirve la tecnología? ¿Para qué la queremos? Si a mí me interesa utilizar tecnología para X funcionalidades, para X momentos, será perfecto, pero no tiene por qué ser para todo. Tenemos que pensar en la posibilidad de desconectar. Si a mí la tecnología me da la posibilidad de estar conectado, también me tiene que dar la posibilidad de estar desconectado. En definitiva, tenemos que pensar en que la gente quiere responsabilidades. Vale, no sé muy bien cómo funciona, hablamos de transparencia. Me tienes que enseñar cómo se ha creado o cómo se ha programado este algoritmo. Si no, lo voy a entender. Pero a mí dime que si pasa algo, tiene que haber alguien detrás que va a responder económicamente, que es como suele hacer daño. Realmente la gente reacciona cuando le tocan el bolsillo. Y además tiene que haber instituciones que pongan esa responsabilidad. Por lo tanto, el legislador tiene que pensar en las instituciones, en la capacidad de respuesta, en la capacidad de desconexión y, en general, cualquier criterio que al ciudadano le dé confianza. Si conseguimos que las normas estén ordenadas de forma que podamos pensar que si algo va mal podremos estar a salvo, obviamente no podemos pensar que van a protegernos cada paso que demos, porque también la norma sin nuestra propia precaución no va a servir de nada. Entonces,
tenemos que juntar dos cosas, la parte legislativa con la parte educativa. Sin estas dos cuestiones en sociedad, la tecnología no nos va a servir para nada, porque se va a mover única y exclusivamente por el ritmo de las ganas de crear que tengan unos y las ganas de conseguir dinero que tengan otros. Entonces, confianza y responsabilidad son los dos conceptos más importantes para una regulación óptima. Sí, yo creo que son dos conceptos que hablaremos ahora mucho más en detalle porque efectivamente son esenciales y aparte de eso yo creo que también son conceptos, ¿no?, que en el mundo de las empresas cada vez están más presentes y yo ahí quería hilar también con la pregunta para Christoph en el sentido de que nos contaras un poco tu visión sobre cómo desde el sector empresarial, primero en general, que es uno de los actores principales de esta revolución, no el único, pero es uno de los que está impulsando toda la parte de la revolución tecnológica. ¿Cuál es el rol que está teniendo y cuál es el rol que crees que debería tener? Si estos conceptos de confianza y responsabilidad están asentados también ahí. Y luego, por supuesto, también que nos contaras un poco cuál es la visión específica de Telefónica al respecto, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo José María y Ofelia también, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que claramente tenemos un cambio radical de paradigma económico, pero también social, y al mismo tiempo tenemos marcos normativos que no están ahí todavía, ¿no? Es que creo que tenemos que modernizar muchísimo las reglas y este marco normativo. Entonces, obviamente la pregunta es si siempre vamos detrás con la regulación, que es normal, yo estoy de acuerdo con Ofelia, que esto tiene que ser así. ¿Qué pasa en este intermedio entre el cambio social, económico y la adaptación de la regulación que siempre va detrás? Y creo que ahí entra la responsabilidad que has mencionado tú. Creo que ahí las empresas tienen la obligación de no solamente cumplir con las leyes, no solamente cumplir con lo que está, que a veces no está totalmente modernizado y al tanto, pero también aplicar los valores y la ética en sus decisiones, ¿no? Y creo que esto está creciendo como idea, especialmente en el ámbito tecnológico, que obviamente es muy rápido, es más rápido el cambio en el mundo tecnológico, creo que en otros ámbitos. Entonces ahí a lo mejor esta discrepancia es más evidente, ¿no? Y lo que está pasando es que efectivamente las empresas tecnológicas se ven mucho más obligadas de autorregularse en este ámbito, ¿no? Esto no funciona siempre perfectamente, también vamos a ser honestos, ¿no? Pero se puede hacer, implementar sistemas y procesos para ayudarlo. En Telefónica, para dar un ejemplo pequeño, hemos publicado ya hace 2 años principios de uso ético de la inteligencia artificial. Y esto no es solamente que nos damos algunos principios que queremos seguir, pero también hay detrás un proceso que asegure que en el desarrollo de productos y servicios, en momentos específicos, se hace una evaluación de todos los impactos del uso de una inteligencia artificial a los derechos humanos, a evitar la discriminación y todos esos, los sesgos y todo esto que está en los principios. Entonces, no es suficiente solamente tener los principios y hablar de los principios, que creo que ya muchos están haciendo, pero lo más complicado es implementarlo realmente en el sistema, vamos a decir, productivo de una empresa para realmente asegurar que lo cumplimos. Y eso creo que en esta fase estamos ahora, no solamente el definir principios y apoyar principios éticos, pero realmente aplicarlo en el proceso. Y si seguimos así, con esta actitud, creo que vamos en un buen camino, pero bueno, ojo, la regulación, las normas tienen que modernizarse, y con el COVID hemos visto que la aceleración de que ha hablado José María es inmensa. Entonces no teníamos solamente ya una revolución digital que era muy rápida, más rápida que cualquier otra revolución tecnológica que hemos visto. Además ahora viene el COVID y teníamos que digitalizarnos en 5 semanas, como a lo mejor lo hemos hecho 5 años antes, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer la brecha, si queremos decirlo así, está todavía más grande ahora, y entonces es el momento ahora para actuar. Bueno, se me ha olvidado antes de decir para todos los que nos están viendo por streaming que si alguien quiere hacer alguna pregunta que nos lancen, la podéis hacer a través del hashtag del evento, que es Foro Sociedad Digital, todo seguido, y luego al final de la conversación pues
las puedo trasladar a la mesa. Al hilo de lo que decías, Christos, y abriendo ya la conversación, y por favor, sentiros libres de intervenir cuando queráis, quería preguntaros por eso, es decir, bueno, todos sabemos y hemos hablado hasta la saciedad, ¿no?, de cómo el COVID ha acelerado de forma radical muchas tendencias, quizás no ha cambiado cosas, pero sí que ha cambiado el ritmo de muchas cosas que se venían produciendo a nivel tecnológico y digital. Yo quería plantearos hasta qué punto pensáis vosotros que esta aceleración, que esta disrupción que ha generado el COVID y que muchas cosas están para quedarse, como decía Christoph, puede ser negativa para algunos aspectos que tengan que ver con este tema de la ética y los derechos digitales, o, por el contrario, en algunos aspectos podemos encontrar alguna oportunidad, ¿no?, como crisis de la que aprendamos para, de alguna manera, apalancarnos y realmente dar un salto en este tema también. No sé cómo lo veis, ese balance. Quien queráis. Yo creo que realmente es una oportunidad, y es una oportunidad para el cambio. Yo he utilizado la palabra liminalidad porque creo que es una palabra muy apropiada para identificar claramente el escenario al que nos enfrentamos, que es un escenario en el que estamos entrando en el umbral de una realidad muy distinta a la que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? Había unas inercias, unos vectores de transformación y de cambio muy potentes que estaban empujando la realidad hacia un determinado destino, y estos se han acelerado, se han intensificado hasta romper los marcos de control que podía estar dibujando la imaginación humana en su mente jurídica o en su mente política o en su mente empresarial, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos ante un escenario en el que, si tuviéramos que resolverlo con una frase, es si estamos ante un dilema. ¿Queremos articular un ciberleviatán o queremos articular una ciberdemocracia? Creo que estamos ante la oportunidad de construir una ciberdemocracia, pero real. Es decir, una ciberdemocracia con derechos digitales, con mecanismos de control democrático, con oportunidades para generar cauces de cooperación inéditos hasta el momento, que realmente rompan estructuras de intermediación política que se han visto como déficits sistémicos del modelo y que han generado protestas sociales y situaciones de disconfort entre la sociedad. Es decir, hay todo un abanico de escenarios enormemente extraordinarios en términos positivos para cambiar las cosas, para hacer un reset de todo lo malo. Y por tanto no confirmar aquello que decía Paul Virilio, ¿no?, de que el cibermundo es el gobierno de lo peor. Es decir, que dejemos el gobierno de lo peor probablemente para países como China, donde esto va a reforzar aún más su capacidad de control, su capacidad de vigilancia, su capacidad de entrometerse en la vida de las personas, y veamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, como plantea el informe de la Comisión de Altos Expertos de la Unión Europea, como un espacio prometedor para la democracia. Y yo creo que este es el ámbito en el que nos debemos mover y negarnos a aceptar que tiene que ser lo otro. Pero para eso hace falta, evidentemente, conciencia de la sociedad civil, pero también conciencia por parte de los actores políticos, que están desgraciadamente atrapados en otra agenda, pero que entiendo que más tarde o más temprano tendrán que retomarla, entre otras cosas, porque el escenario de desigualdades que está generando esta consumación digital es tan bestia que o se toman realmente medidas o realmente podemos generar una conflictividad infinitamente mayor a la que vivíamos incluso antes de la ruptura de la normalidad que vivíamos. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con esto. Yo creo que tenemos una situación en que la crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica y tenemos que actuar ahora para no tener una crisis social, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces yo creo que hasta ahora los gobiernos, al menos en el ámbito económico, creo que han hecho lo que podían hacer. Creo que hemos visto movimientos aquí en Europa, por ejemplo, bastante interesantes que hubieran sido imposibles hace algunos años. Entonces creo que sí, que todo el mundo ha entendido que eso es una situación excepcional y que hay que cambiar también paradigmas, ¿no? Ahora bien, estamos obviamente en una situación en que
tampoco vamos a negar que la digitalización, como hemos dicho antes, ya está aquí. Es que ya somos como sociedades digitales y más después de estos meses que llevamos. Entonces yo creo que hay que hablar más de qué podemos hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Y voy a comenzar con un tema, y yo tengo la suerte que hace poco el presidente de Telefónica ha presentado el Pacto Digital, y en este pacto tenemos 5 ejes, 5 temas que empujamos, y el primero es decir, mira, nosotros tenemos que digitalizar, nosotros tenemos que ir este camino, con todos los retos que ahora vienen, ¿no? Pero hay primero la idea que no podemos como Europa competir en un mundo cada vez más polarizado, especialmente en el mundo tecnológico entre Estados Unidos y China, sin tener como también valor económico. Es decir, los valores se defienden también basado en el valor económico. Y eso es muy importante entender. En otras palabras, el árbitro nunca va a ganar el partido. Aquí, ¿podemos ser el mejor árbitro del mundo? A lo mejor lo somos en este momento con la regulación que estamos haciendo. ¿Vamos a ganar el partido? No. Estamos haciendo el árbitro de otros que están jugando, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, y la Comisión está moviendo en esa dirección, y creo que correctamente, de decir dónde están las tecnologías claves que tenemos que empujar y cómo lo vamos a hacer para ser un jugador en esas tecnologías, la inteligencia artificial, blockchain, un montón de tecnologías que están por ahí, y vamos a ver qué va a pasar con ellas, pero hay que al menos estar ahí, ¿no? Pero después también hemos visto que, por ejemplo, las pymes, en la gran mayoría, no están preparados para el mundo digital en que estamos. Entonces, aquí necesitamos un empujón mucho más con apoyo, subvenciones públicas para realmente hacer este salto a un mundo digital, para poder competir también a nivel de empresas medianas y pequeñas, ¿no? Tenemos problemas en la administración pública, y eran evidentes, que tenemos procesos que todavía no están digitalizados en la acción pública. Todo esto ahora, con las posibilidades que tenemos con los programas europeos, creo que hay posibilidades de invertir, de tomar realmente programas serias para impulsar esa digitalización, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Después, no podemos hacer esto sin también dar más capacidades a la gente. Lo mismo que decimos de acciones públicas o pymes, también pasa en el ámbito más pequeño de cada persona, ¿no? Tenemos que realmente cambiar la educación y ir a un sistema de aprendizaje durante toda la vida, por ejemplo, el lifelong learning, como se dice, ¿no? Entonces, no es más, nuestra vida no va a ser más, yo voy al colegio, yo voy a la universidad y entro en el mundo laboral y ahí me quedo 30 años y no pasa nada. No. Tenemos que todos nosotros aprender a todo el rato, y lo estamos haciendo. Y eso tenemos que empujar, tenemos que ir a educación más digital, tenemos que empujar en este ámbito también, ¿no? Y después, lo que también hemos visto es que la brecha más grande digital que vemos es tener internet, ser conectado o no. Eso es la brecha más grande. Si no tenemos conectividad, no existe la digitalización. Entonces, este país va muy bien, España no va nada mal. Si miramos los indicadores de la OCDE, de hecho, con la fibra que existe en este país, con las redes móviles, estamos muy bien, pero no estamos perfectos, obviamente. Entonces, hay que hacer un empujón en esa dirección también. Y después, todo el ámbito que acabamos de mencionar, ¿no? Eso del tema de la competencia justa, de una competencia leal, que tiene aspectos fiscales, aspectos de la supervisión de los mercados. Y también el tema de los derechos de las personas, del uso ético de la tecnología, lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esos son los 5 ejes, y hay muchos temas dentro de cada de estos bloques, vamos a decir, pero yo creo que es importante ver esta agenda más holística, porque ahora no es como hacer una cosa, no es luchar los fake news solamente y decir, ahora lo tenemos arreglado. No, son muchos aspectos que hay que tocar. El estado de bienestar que tenemos está definido en modelo económico del siglo pasado. Es que es obvio que tenemos que actualizar también todas las reglas de la seguridad social al mundo actual, porque vemos que no nos sirven las reglas de ayer para hoy. Ojo, los valores a lo mejor sí. Los valores de solidaridad, de cooperación, de dar posibilidades iguales a todo el mundo, esto sí que sigue, creo, como idea y como base de las democracias y los sistemas que tenemos. Pero las reglas es otro tema. Entonces aquí creo que tenemos que diferenciar entre los valores, que creo que siguen válidos,
para el mundo digital y a lo mejor son todavía más importantes para el mundo digital como compás para darnos una dirección, y al mismo tiempo las normas y las reglas y las leyes que cada vez están más anticuados y hay que modernizar. Y creo que eso es el camino que tenemos que buscar, pero yo insisto, es una cuestión grandísima, aunque, y no quiero ser cínico, porque es una tragedia que está pasando en el mundo en este momento, pero también tenemos que ver que es una ocasión para cambiar y para hacer este empujón, porque si no nos movemos en una crisis de este tamaño, ¿cuándo nos vamos a mover? Siguiendo un poco el hilo que comentaba Christoph sobre tenemos que ser realistas, tenemos que ser prácticos, yo estoy completamente de acuerdo, pero también considerando la teoría. La teoría nos la sabemos todos, es muy bonito decir, hay que crear tecnología con principios éticos y valores. Sí, pero nos movemos en un mundo muy globalizado, con la tecnología aún lo es más, y somos diferentes las culturas, tenemos valores muy diferentes. ¿Cómo podemos hacer que lo que considera principios éticos un país que está a 50.000 kilómetros de aquí, o los que sea, coinciden con los míos? Hay un límite básico esencial, que son los derechos humanos, sobre eso ya hay cartas universales, por lo tanto ya tenemos una buena base sobre la que trabajar, pero hay otros muchos, porque de ahí tenemos que ir construyendo y poniendo más capas, que no va a ser tan sencillo. Y también ahí entra un poco también el respeto entre las culturas. Por lo tanto, la teoría es muy bonita, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? Y tampoco podemos dejarlo todo en manos de las leyes. Las leyes tienen la capacidad que tienen, y de hecho hay zonas donde no deben entrar. Claro, con la tecnología lo estamos diciendo, va todavía más por detrás de la vida real que en otras circunstancias. Pero ahí entra lo que decía Christoph, de esa capacidad de autorregulación que pueden tener a lo mejor en el mercado, pues los agentes más importantes, que son las empresas en ese caso. Claro, tú utilizas una empresa que crea unas normas internas basadas en principios éticos y te dice, fenomenal, ¿y qué? ¿Cómo llevo eso a la práctica? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué responsabilidad hay si no lo aplico? Pues no me sirve de nada. Muy bonito, autorregulación, programas de responsabilidad social corporativa que quedan muy bien de cara a la galería y que además dan mayor confianza al resto de agentes del mercado en mi negocio. Por lo tanto, eso también me procura a mí una posibilidad de continuar. Eso es por una parte lo difícil que es llevar la teoría tan bonita a la práctica, en realidad, cómo funciona. Luego, por otra parte, de repente estábamos todos tan tranquilos, había una piscina que empezaba a ver cositas de tecnología, todo muy bonito, y nos han pegado un soberano empujón y estamos todos en el agua chapoteando, todos. Y hablo de personas y hablo de diferentes ámbitos de la sociedad. Estamos hablando desde el mundo de la medicina, el mundo del periodismo, el mundo de la educación. Entonces, cada uno de esos aspectos, cada una de esas personas necesita medidas específicas. No podemos pensar que todo vale porque es un principio ético y sirve para todas las circunstancias. De hecho, hay un principio en derecho que decimos, hay veces que ganas pero has perdido. Ganar un pleito no significa que hayas ganado en tu vida. A lo mejor has perdido muchísimo por el camino. Entonces, esa es otra de las cuestiones, ¿no? Diseccionar qué es lo que necesitamos. Y ahí nos vamos a esas palabras tan bonitas. Por ejemplo, protección de datos se utiliza muchísimo, que es el principio de idoneidad. ¿Es necesaria esta tecnología o este límite normativo? ¿Es idóneo? Es necesario y es proporcionado para lo que necesita. Y yo me voy siempre al final de todo ese principio teleológico de la finalidad. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esta norma? ¿Para qué me sirve? ¿Para que quede bonito de cara a la galería? Si no tengo cómo aplicarla. Si por mucho que yo quiera frenar la tecnología o proteger tu derecho a la desconexión, no vas a poder desconectar de ninguna manera. Y es que aunque pudieras, no vas a poder reclamar jamás para esto. Entonces está muy bien que haya normas, y hablo de a veces estas leyes trampa, que te ponen las prohibiciones y te vas al apartado de sanciones y no aparece la sanción. Por lo tanto, nos quedamos con papel mojado de nuevo. Tenemos una tarea muy complicada para poner todo esto que todos, al menos en el mundo europeo o el mundo más técnico, más tecnológico, entendemos como básico y esencial para el ser humano. El ser humano es el objetivo último. Si la tecnología no sirve al ser humano, si no buscamos responsabilidades para proteger al ser humano, si no tenemos instituciones para poder exigir esas responsabilidades, ¿qué hacemos? Y luego, claro, los que estamos en la piscina, ¿qué podemos exigir? Porque hay veces que se nos va también exigiendo. A las empresas se les va exigiendo porque ellos piensan en su beneficio. A los seres humanos de a pie de calle, consumidores, usuarios, esa otra parte, esos agentes del mercado, también se nos va exigiendo derechos. Hay veces que también queremos que por todo y por encima de todo nos protejan. Hay algo que yo siempre digo con las normas, y es el hecho de que tú tengas derecho a cruzar un paso de cebra, porque hay un paso de cebra, porque el semáforo está en verde, tienes todo el derecho del mundo, y puedes pasar con
la cabeza mirando a la pantalla, ¿eso qué significa? ¿Que te vas a librar de un atropello? Pues no. Y yo siempre digo, ¿a quién se le ocurre cruzar un paso de cebra sin mirar a los dos lados? ¿A alguien se le ocurre culpabilizar a la víctima de un atropello en esas circunstancias? No. Por lo tanto, ¿tenemos derecho? Sí. ¿Tenemos que tener cuidado? Sí. ¿Hay normas? Muchas normas existen, muchas normas serían adaptables perfectamente a la tecnología. De hecho, hasta que ha llegado el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que ha sido la tecnología más disruptiva en este sentido, que nos ha puesto sobre la mesa Comisión Europea, Parlamento, empresas, todos locos, por crear una serie de directrices que nos organicen, que nos ordenen sobre cómo actuar, porque la ley no llega. Antes, la tecnología iba avanzando a un ritmo potente, pero más o menos éramos capaces de asumir cómo podíamos adaptar las normas por analogía, autocompletando el ordenamiento con los principios generales del derecho, etcétera. Pero ahora tenemos que empezar a pensar que hay unas tecnologías y las que se vendrán, que tienen que ser conscientes de a quién van dirigidas, en qué momento y ver esos sectores para ver si realmente la tecnología va a ser útil al ser humano, porque si no, no nos va a servir de nada. Y las normas tendrán un poco que ordenarla. Ya no digo limitar o exigir o simplemente ordenar la convivencia social con la tecnología tal y como se nos viene y lo que está significando este cambio en cuanto a la pandemia para todos, porque nos vamos a ver abocados a muchas cuestiones, muchos planteamientos que no sabemos muy bien cómo aceptar todavía, pero que no nos va a quedar más remedio. Y todo también depende un poco de la resiliencia, la inteligencia de cada uno para poder entender lo que es necesario, idóneo y proporcionado para lo que vamos a necesitar. Hay una parte ahí probablemente también de concienciación, ¿no? y de que los ciudadanos seamos más conscientes del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Yo quería preguntaros ahí un poco por un tema quizás más concreto, que es bastante amplio, que es específicamente el tema de los datos, ¿no? El tema bueno, que obviamente es, ¿no? Ya es una frase manida, ¿no? Decir que es la materia prima que genera toda esta revolución digital o mayor parte de la revolución digital. Las empresas, ¿no? Cuyos negocios están basados en datos son las más importantes del mundo, las que más crecen, pero parece que hay ahí una parte de ese negocio, de esa gestión o de esa gobernanza de los datos. No me refiero solo a los datos personales, ¿no? Sino a los datos sobre todo a los datos personales, pero a los datos que se generan por nuestra actividad, que no está muy clara, ¿no? No está definida. Lo que hablabais antes, las responsabilidades no están muy repartidas y no se sabe muy bien de quién son los datos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y lo saco también porque ayer en la mesa de transformación digital, hablando un poco de todas las tendencias que se habían acelerado, una de las que se mencionaba era el tema de la sanidad. No sé si a vosotros os ha pasado, pero el tema de las consultas, ¿no? Telemáticas, virtuales, que antes parecía una cosa extrañísima, pues ahora es lo más normal, ¿no? Y se hablaba de que en sanidad probablemente pues también avancemos hacia un modelo en el que no es que tú llames al sistema sanitario, sino que tú tendrás unos sensores que cuando estés malo avisarán al sistema sanitario, ¿no? Ya por poner un ejemplo de los muchos que hay relacionados con los datos, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de esto, ¿no? Porque no sé si es una de las claves, ¿no? O de una de las claves donde, por una parte, hay que sensibilizar, ¿no? Hay que educar a los ciudadanos para que sepamos a qué nos exponemos y qué significan nuestros datos personales. Por otro lado, hay que regular, pero por otro lado también hay que aprovechar también lo bueno que puede tener, ¿no? Toda esta generación de datos que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Ahí. Pues, por seguir un poquito el hilo conductor de intervenciones. Bueno, yo con respecto a los datos, yo creo que hay que distinguir por un lado entre el valor económico de los datos y el valor personal de los datos, ¿no? En este último caso, además, confluyen elementos de intimidad y privacidad que ponen en evidencia que la huella digital requiere evidentemente un marco de protección que ya existe, que necesitará ser reforzado probablemente,
pero que, y actualizado en términos de eficacia, sobre todo evitando esas situaciones de vulnerabilidad y fragilidad a las que me refería al comienzo. Pero en el ámbito económico es donde, de alguna manera, debemos ir pensando en que el modelo de gestión de los datos, tal y como lo hemos entendido hasta el momento, que ha sido un modelo neutro, asociando la titularidad o propiedad de los mismos a los responsables de la agregación y, por lo tanto, los que más directamente incidían en modelos de negocio que les permitían una utilización de esos datos para, con los sesgos correspondientes, obtener utilidades específicas en sus modelos de negocio, bien en forma de contenidos, en forma de aplicaciones, etcétera, o servicios, tiene que ser replanteado por una sencilla razón, porque es verdad que la huella digital es una huella que muchas veces espontáneamente proyectamos, pero es una huella digital en la que está también nuestra voluntariedad. Y ahí tiene que haber algún mecanismo de agencia, de propiedad, de capacidad de empoderamiento por parte del sujeto para, siendo titular de esos datos, en el origen, en la generación de los mismos, encontrar mecanismos para poder obtener algún tipo de utilidad económica, habida cuenta de que el destinatario final de toda esa agregación en la cadena de valor tiene la rentabilidad plena de ese proceso. Y ahí es donde, claro, jugamos con tensiones conceptuales que el mundo de derecho resolvió a través de la idea de creación, de aportación de trabajo, etcétera, que dio pie pues, a evitar que la plusvalía quedara en manos estrictamente del empresario que empleaba al trabajador, en la generación de un concepto de propiedad vinculado a la información que proyectaba el trabajador con su trabajo en el ámbito de la empresa, porque al final también había una economía del conocimiento en el ámbito de la economía fordiana, muy limitada por su carácter analógico, pero también había un componente claro de información que ahora mismo ya no es trasladable al ámbito de la economía de plataformas, pero de alguna manera debe ayudar a inspirarnos en que ese pacto entre capital y trabajo que permitió que al trabajador se le remunerara por su trabajo, ahora en la voluntariedad de los datos debemos encontrar también en la aportación que hace el sujeto algún tipo de remuneración, compensación, que en la capacidad de agencia que uno administra sobre sus datos encuentre algún tipo de compensación. Y ver cómo se puede de alguna manera viabilizar eso y hacerlo lo más óptimo y eficiente para el conjunto del sistema. Porque es evidente que los datos son el elemento sobre el que pivota el modelo de prosperidad de la economía de plataformas. No podemos, evidentemente, romper esa cadena de valor que está generando. Y por otro lado, que ese sería otro de los ámbitos de reflexión, cómo opera sobre esos datos la inteligencia artificial y quién es titular de esa inteligencia artificial que está gestionando el Big Data y, por tanto, la capacidad para interpretar, analizar, sopesar, rentabilizar en términos de eficiencia de modelo de negocio lo que está sucediendo. Eso implica un esfuerzo jurídico tan extraordinario como en el mundo jurídico de la antigüedad fue la creación del derecho de propiedad. Y a partir del derecho de propiedad construir categorías como la posesión, el usufructo, las servidumbres, etc. Y eso hay que trasvasarlo ahora al ámbito de los datos. No es un esfuerzo que vayamos a resolver en tiempo real tan rápido como estamos resolviendo otras cuestiones a las que nos obliga a habernos caído a la piscina, como decía Ofelia, que es lo que nos ha pasado con la pandemia. Pero es evidente que un esfuerzo del legislador, de la mente jurídica, tiene que ir canalizando hacia eso. Y Europa ahí tiene una posición de ventaja que, por esa búsqueda de la seguridad jurídica que acompaña a todo lo que hace y que nos diferencia de Estados Unidos y de China, evidentemente, debería darnos como actor global un papel que, además, como el mayor generador de datos que somos del planeta, deberíamos de ser capaces de rentabilizar. Si tenemos la masa prima más importante de generación de datos, que es lo que pasa aquí, con los perfiles más interesantes en términos de vehicular toda esa información en modelos de negocio, porque los europeos somos, por nuestros niveles de renta, formación, etcétera, los que tenemos capacidad para generar datos más interesantes. Y si al mismo tiempo tenemos toda una estructura de pensar, razonar, institucionalizar la manera de gestionar la agencia o el empoderamiento sobre esos datos, pues esa es una tarea que debería asumir la Comisión y la Unión Europea, pero de una manera absolutamente prioritaria, y debería ser uno de los proyectos en los que volcar esos esfuerzos de gestión de los fondos
que vamos a tener de aquí a unos años como uno de los elementos vertebradores de la nueva economía digital. Para dejar el escenario, una cosa es la propiedad del dato, que podríamos estar hablando aquí horas y horas y horas. Otra cuestión es si el dato es necesario, y hablo de datos de carácter personal, con esa distinción entre el ser humano y información pura y dura, y ver si es necesario, para qué es necesario y qué es lo que nos va a dar a cambio. Aquí, claro, vuelvo a poner, en vez de esa distinción entre el humano y la información per se, vamos a poner otra distinción también muy práctica. ¿Realmente ese dato me lo roban o lo regalo o lo vendo? Y ahí llegamos a ese momento de la propiedad del dato y entramos además, porque una cosa es yo puedo tener aquí el bolso y de repente alguien me echa la mano y se lleva la cartera. Con los datos también nos pasa. Estamos tranquilamente en una página web navegando o recibiendo la prestación de un servicio digital y nos está sisando datos como carteras. Bueno, eso es una cuestión, los datos que nos pueden robar, para eso están las normas, para que no nos roben esos datos y haya responsabilidad para el que los roba. Luego están también los que regalamos. Los regalamos porque nos apetece contestar una encuesta que va a servir para conseguir beneficios para no sé qué. Y voluntariamente queremos aportar, pues como el que se somete voluntariamente a las pruebas de la vacuna. Y luego están también los datos que entregamos a cambio de una contraprestación. La discusión está entre si la contraprestación debe ser económica o no, si yo puedo cobrar porque utilicen mis datos o no. Pero es que contraprestación ya estamos recibiendo. Y aquí voy a poner un poco el equilibrio. Esta para mí es la palabra de esta respuesta. El equilibrio entre la empresa y el usuario. A ver, leí hace poco y además a raíz del documental, de las redes sociales, del dilema, una de las grandes tecnológicas sacó una especie de, creo que eran 7 puntos, por los que este documental se había equivocado, ¿no? Que no eran tan malos, venía a decir. Y una de las razones es que volví a intentar deshacer eso de tú eres el producto, porque nosotros vivimos de la publicidad. Por lo tanto, tú no eres el producto. Y ahí yo me quedo diciendo, si tú ya, efectivamente, cuando tú estás entregando una serie de datos, ya estás recibiendo una contraprestación, estás recibiendo un servicio gratuito. Entonces, si tú estás recibiendo ese servicio gratuito económicamente, pero es que asociamos la gratuidad a la economía y la contraprestación puede ser en especie perfectamente. El Código Civil lo permite. ¿Cómo acomodamos jurídicamente? Y ahí te sigo un poco el hilo. ¿Cómo acomodamos el entregar algo a cambio de? En este caso, datos a cambio de una contraprestación en especie o como sea. Si cogemos el Código Civil, hay muchísimas figuras que permiten ese intercambio. Entre una cosa y otra no tiene que ser a cambio de un precio económico monetario, sino que puede ser de mil maneras. De hecho, hay un montón de contratos que tienen carácter gratuito y no oneroso. Y yo, uno de los únicos contratos que he encontrado en el Código Civil que podría tener algo de sentido en este intercambio del dato sería el comodato, tal y como lo hacemos ahora mismo, y suena muy bien porque es el comodato con el dato. Pero implica, yo te presto, utilizas mi objeto o lo que yo te deje con carácter gratuito, y luego tiene una serie de responsabilidades que lo diferencian de un préstamo o de una donación, etcétera. Cada figura jurídica tiene sus consecuencias. Bueno, pues habrá que encontrar, o bien a lo mejor coger 3 o 4 de las que ya tenemos, a lo mejor puede tener encaje. Es verdad que hay un trabajo arduo y muy importante sobre qué es lo que estamos haciendo, cómo utilizan los datos las empresas y cómo nosotros recibimos algo a cambio. Pero siempre he pensado desde el equilibrio, es decir, aquí no es solo el usuario, ¡ay, no toques mis datos porque yo soy el producto! A ver, frena, es que yo, por ejemplo, sin Google Maps me muero, me pierdo, ¿qué hago yo? Sin un mapa que me diga por dónde voy, por dónde no, pues es un desastre. También estoy recibiendo algo a cambio. Entonces también nos ponemos a veces un poco tiquismiquis y un poco quisquillosos. Claro, luego llegan las empresas, no, yo cobro de la publicidad. Vamos a ver, tampoco te pases. Tú tampoco lo estás haciendo bien del todo. También estás utilizando más información de la debida. Porque yo puedo entrar en Disney World y empezar a pasearme por las mejores atracciones. Y me dicen, vamos a vigilar en qué atracciones te has montado. Vamos a saber cuáles son las que más te gustan. Vamos a hacer un análisis, un estudio, y luego vamos a ir mejorando las atracciones, enfocándonos más con recursos allá donde más gusta. ¡Oh, fenomenal! Pero es que no quiero que sepan que Ofelia Tejerina se ha subido en la Noria, se ha subido en el no sé qué, se ha metido en el Palacio de la Princesa no sé cuál. Es que no quiero que sepan que soy yo, Ofelia Tejerina. A mí no me importa que hagan muestreos estadísticos con datos disociados. Es decir, hay muchas posibilidades. Claro, luego la gente se vuelve loca. Es que las grandes tecnológicas venden los datos a terceros, nos los roban y los regalan. ¿Pero cómo los van a regalar si son su valor? Si ellos trabajan con los datos de sus usuarios, ¿cómo se los van a dar a la competencia? Frena, tampoco es eso.
Ni los malos son tan malos, ni los buenos, que somos los usuarios, por supuesto, somos tan buenos. Y luego aparte está el usuario loco que dice, bueno, es que yo voy por todas partes, navego, voy regalando datos de salud. Tú has puesto el quid de la cuestión. No es lo mismo hablar de datos e información per se, datos Ofelia Tejerina, más alta, menos alta, más gorda, menos gorda, que los datos de salud. Ojo, ahí tendríamos que ser muchísimo más estrictos que sí. Nombre y apellidos, permito una suerte de comodato o de cualquier otra figura jurídica que queramos acomodar, con los datos de salud a lo mejor no, porque no se cumple ni la idoneidad, ni la necesidad, ni la proporcionalidad. Entonces, es verdad que el encaje jurídico es complicado, pero sin volvernos locos y convertirnos en talibanes de los datos, que yo lo he sido y mucho. Pero cada vez me voy dando cuenta de que hay cosas del mercado, que caramba, hay cosas mías propias, que yo no podría funcionar si tecnológicas no tuvieran mis datos. Hay cosas que jamás habrían mejorado si no tuvieran mis datos. Ahora, vale, ten datos, los necesitas, porque si no el mercado no funciona. Pero ahí están esos límites de la legislación de no me los robes. O no me los robes por lo menos asociados a mi cara, esa identificación facial cada vez más de moda. Y con esto termino. Que sea útil no quiere decir que sea necesario. Esto ya nos lo ha dicho la Agencia de Protección de Datos cuando empezamos a establecer medidas del control de la pandemia, y eso tiene que ser así por defecto. Que resulte muy útil y muy moderno y lo más de lo más, de lo más de lo más para la sociedad, no significa que sea inocuo, no significa que sea realmente útil. Yo cuando digo que hasta que empezó el confinamiento no tenía wifi en casa, la gente alucina, pero es que es verdad, ¿para qué lo quería yo? Mi forma de vida, mi modus vivendi, no exigía tener wifi en casa. Y la gente alucina porque yo llevo metida en la tecnología 20 años, estudiándola, trabajando con ella. Tengo otras cosas que me facilitan lo mismo que si tuviera wifi en casa. Entonces, pues como si me planteo en hablar de ¿tienes microondas? ¿Cómo puedes vivir sin microondas? Pues muy bien, perfectamente. Pues lo mismo con la tecnología y cómo puedes trabajar en el medio tecnológico sin entregar tus datos. También se puede. Las empresas pueden hacer muchas cosas sin esos datos. Es que no nos vendan la moto, es que los necesito porque si no, no puedo hacer esto. Bueno, frena un poquito y dime la verdad, sé transparente también con lo que realmente necesitas y para qué lo vas a utilizar. Sí, yo creo que solamente haría un puntito, porque creo que todo lo perfecto que hemos dicho hasta aquí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero otra vez es el equilibrio que tenemos que buscar aquí, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo aquí más o menos todos es el dato no existe, el dato no existe. Existen usos de datos que no preocupan casi a nadie y existen datos que son muy sensibles, que obviamente hay que proteger mucho más porque están vinculando con la personalidad, con la persona, con el individuo y estos necesitan un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Y yo creo que sí que lo que tenemos en Europa, la idea que al final cada uno puede decidir hasta un punto sobre el uso de sus datos, no es una mala idea. El problema es la práctica. La práctica no puede ser solamente una lista de condiciones que son inmensas que no puede leer. La práctica no puede ser que en el fondo existe ese estudio interesante de una universidad en Estados Unidos que si vamos a leer todas las políticas de privacidad que están en nuestro móvil, de las, 100 aplicaciones que están en el móvil, necesitamos, 12 meses o algo así. Entonces, obviamente es inteligente no leer esto y solamente decir yo acepto y adelante, ¿no? Pero yo creo que ahí es el tema que tenemos que trabajar desde el punto de vista empresarial también. ¿Cómo se puede generar una transparencia mejor en que la gente pueda acceder a datos en el momento adecuado para la decisión? Donde realmente hay una posibilidad de elegir algo y no solamente decir, mira, todo o nada, que no es elección. Eso es como, bueno, puedes tener la aplicación o no lo puedes tener. Eso no es elegir en ese sentido, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir a decisiones más granulares, entrar más en estos, en intentar realmente dónde están los datos y los usos de los datos, como has dicho tú, Ofelia, que me preocupan, ¿no? Porque también hay, otra vez, un poquito mirando al futuro, es que nosotros no vamos a conseguir luchar el cambio climático sin usar datos. No vamos a tener una ciudad inteligente sin usar datos. No vamos a luchar contra esa pandemia y ganar contra este virus sin usar datos. Entonces yo creo que aquí otra vez también ser consciente que el uso de los datos también nos trae muchos beneficios, pero hay que proteger la privacidad
Y hay que tener mucho cuidado con datos que son muy sensibles, como la ubicación, como temas de los datos de la salud, etcétera, etcétera, y intentar dar a la gente el máximo de posibilidad de elegir basado en un consentimiento que se entienda, obviamente, un consentimiento que no puede ser una lista legal de condiciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a ver que sobre el tiempo vamos a desarrollar líneas rojas que van a, bueno, prohibir uso de datos para algunos aspectos que no queremos ver, y otros usos vamos a tener más flexibilidad para decir, mira, si tú quieres, a lo mejor ganas un valor para ti, pero a lo mejor el valor que gano yo no es el valor para Ofelia, o al revés. Entonces cada uno también debería tener alguna autonomía para tomar decisiones sobre el uso de sus datos. Hay gente que no les preocupa mucho el tema, si les da después una aplicación que les guste o que les divierte. Entonces yo creo que aquí tenemos que tener la posibilidad de también decir, mira, no cada persona es la misma, que también de mi punto de vista humanista no es lo que quiero. Yo creo que cada uno tiene la autonomía de tomar decisiones sobre su vida, ¿no? Pero es fácil decirlo, es muy complicado implementarlo en la realidad, y creo que estamos todos buscando el camino correcto. Bueno, ya por ir cerrando, porque vamos ya cumpliendo el tema, quería terminar un poco con cuál es vuestra visión un poco primero sobre el papel de Europa, que ya ha salido un poco en la discusión, sobre cómo articular, o sea, sobre si vamos a ser capaces desde Europa de articular ese pacto, ¿no?, que por ejemplo José María defiende en su ensayo, ese nuevo pacto entre el hombre y la técnica, o ese nuevo pacto digital, o ese nuevo contrato social que nos permita, pues eso, lo que estamos hablando todo el rato, ¿no?, que la tecnología, el desarrollo esté al servicio de las personas y no al revés. Si creéis que desde Europa, que ya ha salido un poco en la conversación, podemos tener un papel de impulsar eso, si creéis que realmente en un mundo, como has dicho tú antes, Christoph, dominado, ¿no?, tecnológicamente y a nivel de poder y de economía por Estados Unidos y China, ese papel, digamos, más de árbitro, más de impulsor de esa visión más humanista de Europa puede tener cabida o puede realmente ser eficaz. Y también lo hilo, y perdonad por meter tantas cosas al final, con una pregunta que viene desde el público, que dice que si las diferentes legislaciones o los diferentes modelos en el mundo pueden condicionar o podrían llegar a condicionar un mundo digital compartimentado, es decir, al final diferentes modelos, un Internet libre, un Internet ¿no?, más totalitario. O sea, ¿cómo creéis que se puede articular esto, o cómo se debería articular? Bueno, yo creo que Europa tiene la responsabilidad de ser un espacio para la esperanza en el sentido literal del término, a la hora de pensar que el horizonte que imaginamos alrededor de la transformación o consumación digital que estamos viviendo será positivo para el ser humano y le atribuirá un mejor vivir en términos personales, éticos y de bienestar en su conjunto. Creo que va a ser muy difícil establecer un paradigma global. Tal y como están las cosas, en mi opinión, es inviable. Creo que los fenómenos culturales y políticos están emergiendo con una fuerza cada vez mayor, entre otras cosas porque esa modernidad política que fue capaz de regir los procesos de la globalización en su etapa inicial se han roto y van a fragmentar aún más el fenómeno de la globalización también tecnológica, no tanto a nivel de infraestructura, sino sobre todo en cuanto a funcionamiento y regulación operativa sobre esas infraestructuras, ¿no? Estados Unidos tiene una apuesta clara por un diseño asentado sobre interpretar al ser humano desde el consumo y desde la utilidad de las aplicaciones, y por tanto tiene una visión claramente muy economicista y muy de laissez-faire neoliberal, casi me atrevería a decir. China está en los antípodas del planteamiento norteamericano y se centra más en mecanismos de dominación que eviten la emancipación humana y que la tecnología no sea interpretado como un instrumento de utilidad al servicio de la emancipación. Y vemos cómo la presión sobre Hong Kong, la presión sobre las comunidades de disidentes o la propia gestión de la pandemia, como la han afrontado, pone de manifiesto que si sacan una aplicación es para
hacer un uso centralizado de los datos, para que no haya voluntariedad, para que haya mecanismos sancionadores en cuanto a la gestión de esa información y cómo la aplican, y en todo momento llevando a cabo un control centralizado, insisto, de los datos y sin voluntariedad. Y mientras que Europa está, bueno, pues en una realidad completamente distinta, donde trata de, por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación que busca pues llevar a cabo un control digital del seguimiento de la enfermedad sobre la base de criterios de voluntariedad, de transparencia, de descentralización, etcétera, que evitan que no haya usos más allá de la funcionalidad sanitaria, sino que la funcionalidad sanitaria prime sobre cualquier otro tipo de valor de agregación de cercanías, familiares, amistades, etcétera. Eso ya está planteándote que hay 3 maneras de operar en el mundo y que esas 3 maneras de operar le atribuyen a Europa una responsabilidad, que es la responsabilidad que comentábamos al principio y es la posibilidad de articular realmente una ciberdemocracia. Antes mencionaba el informe de la Comisión de Altos Expertos para Inteligencia Artificial, donde insistía en que Europa tiene que hacer un uso de la tecnología y un uso de la inteligencia artificial alrededor de una lógica de responsabilidad, y es que tanta responsabilidad como poder tecnológico tenga uno. Y esa responsabilidad debe estar subordinada instrumentalmente al servicio de la dignidad humana. Y la dignidad humana significa entender que la tecnología solo es útil en la medida en que contribuya, en términos estructurales, a la emancipación del ser humano con respecto a esa herramienta y, por tanto, que tenga un control sobre lo que está gestionando a través de la tecnología, consciente o inconsciente, pero un control. Y, en segundo lugar, que ese control implique que la capacidad crítica para gestionar y decir no de la manera que sea, en cualquier momento pueda hacerse real y de una manera consciente. Y esa dignidad que Europa puede desarrollar, creo que es incluso una oportunidad estratégica como actor global, porque África está pendiente de pensarse a sí misma. América Latina claramente puede sintonizar con nosotros, y otras muchas culturas que no tienen una visión jerarquizada o que no tienen una visión hiperconsumista, como pueda ser el mundo árabe y lo que representa el mundo islámico también, puede perfectamente poder sintonizar con esta visión que trata de proyectar Europa. Y por tanto creo que tenemos una oportunidad para trabajar en ese campo, y creo que además es una oportunidad que puede dar sentido a la manera que Europa va a querer que el ciudadano se relacione con la técnica o que la persona se relacione con las máquinas, que es dar sentido a lo que éstas van a hacer. Y nosotros tenemos una razón de ser en eso. Y se imbrica en servir al proyecto vital que, como decía Ortega y lo decía al principio, debe acompañar esa sobrenaturaleza que ya es la tecnología en el ser humano. Bueno, yo creo que Europa tiene que ser un jugador honesto, obviamente, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es que el mundo, especialmente tecnológico, está fragmentando o se está separando en 2 mundos, ¿no? Eso es un mundo muy dominado por Estados Unidos y uno dominado por China. Si miramos lo que está pasando en cadenas de valor tecnológico como semiconductores, por ejemplo, y otros temas, vemos que ya estamos en el estado de una guerra fría tecnológica. Creo que no hay duda. Y Europa está, bueno, no quiero decir en el medio, pero nosotros tenemos que estar de alguna forma en este juego geopolítico, ¿no? Entonces, yo soy en ese sentido optimista. Yo creo que Europa tiene un poder, y el poder europeo es el económico, no es tanto a lo mejor la unidad en la estrategia exterior de políticas internacionales, pero sí que tenemos y seguimos siendo el mercado más grande del mundo, si miramos el valor en este mercado. Y hemos visto que con las leyes de protección de datos, con el GDPR, Europa, si realmente nos unimos, podemos mandar bastante el mundo de tomar o definir normas, ¿no? Y yo creo que se ha desarrollado un sistema en que Europa es claramente
el más avanzado en el mundo de regular este mundo digital. Estamos ahora con el DSA, el Digital Service Act, que es buscar un equilibrio nuevo de supervisión de mercados digitales. Va a venir el año que viene una estrategia de datos que va a ir más allá solamente de la posición de privacidad. Yo creo que podemos ver cómo Europa está posicionándose en este mundo normativo bastante bien. Ahora, y yo creo que no vamos a poder hacerlo solo. Es que Europa solo no tiene la capacidad. Y voy a decir una cosa que a lo mejor sorprende, pero yo creo que tenemos que unirnos con Estados Unidos, sin duda. Yo creo que Estados Unidos, desde el punto de vista de valores, está con diferencias, pero está muy parecido al sistema democrático que tenemos nosotros. Creo que tenemos que hacerlo junto con Latinoamérica, creo que tenemos que hacerlo junto con la India y con otros estados, Canadá, Australia. Hay muchos estados fuera ahí que no son necesariamente solamente los que acabo de mencionar, ¿no? Entonces yo creo que buscar aliados, porque todos esos países y regiones están mirando a Europa. Yo creo que en este momento es verdad que por las razones que acabo de mencionar, Europa es el líder en tomar esas decisiones y cada cosa que hacemos aquí va a ser un ejemplo para muchos otros países a seguir si lo hacemos bien. Si lo hacemos mal, obviamente la gente va a decir eso no va a funcionar. Y entonces yo soy positivo, pero insisto también en lo que dije al comienzo del debate. Creo que no vamos a poder defender los valores sin generar valor económico. Es que esto no son contradicciones. Yo creo que generar valor económico, ser un jugador también en el mundo tecnológico, en las tecnologías claves que vemos, creo que va a darnos la capacidad de buscar este equilibrio nuevo, este equilibrio de aplicar la tecnología basado en las personas, aplicar la tecnología respetando los derechos de las personas. Y si encontramos este equilibrio, creo que esto va a ser el modelo para el mundo, sin ninguna duda. Y creo que Europa tiene que ser el líder en ello. Pensamos del estado de bienestar, por ejemplo. Sin ninguna duda tenemos en Europa la historia y también la capacidad más amplia de generar un sistema nuevo del estado de bienestar para el mundo digital. Creo que lo tenemos que definir aquí. No se va a definir esto en África o en otros sitios. Es que lo vamos a definir aquí o en ningún otro sitio. Entonces creo que hay mucha responsabilidad para ir adelante, para ser un líder. Y tenemos que juntar los valores que creo que tenemos, junto con también un empujón que hasta ahora no hemos hecho suficientemente bien en el mundo de políticas industriales, de empujar tecnologías claves y hacer mucho más cooperación público-privada para avanzar en estos temas. Yo estoy convencido que si realmente nos unimos, somos bastante imbatibles. Si realmente encontramos que los 27 nos unimos y vamos juntos entre el público y el privado y realmente empujamos, creo que podemos tener un futuro bueno. No estoy de la fracción de gente que dicen que vamos a hacer un parque de atracciones para los chinos. No creo esto. Creo que tenemos mucha capacidad, mucho talento y podemos ir adelante, pero tenemos que también tener muy claro la dirección estratégica y a veces esto nos falta tener muy claro dónde queremos llegar, que tiene que ser la dirección que acabo de mencionar, creo. Continuando con eso de la búsqueda del equilibrio, dándole una vuelta de tuerca más, en realidad tenemos que buscar muchos equilibrios, porque son tantísimos los aspectos que tenemos que analizar, sobre los que tenemos que pensar si es útil o no es útil, como decía José María, sobre los que tenemos que pensar si cumple con esos criterios, esos valores mínimos que pueden ser, es el hecho inicial, que son los derechos humanos reconocidos en diferentes cartas universales, yo creo, o internacionales. En la búsqueda de esos equilibrios va a estar el truco, pero no es uno solo. Hay un equilibrio para el aspecto de la sanidad, un equilibrio para el tema de las noticias, habrá un equilibrio para el tema de la tecnología en la agricultura, etcétera. Los valores mínimos, somos distintos todos tenemos valores distintos, la diversidad cultural, la pregunta que nos hacían, diferentes países con diferentes normativas. Bueno, la tecnología tiene que acoger esa diversidad, porque si no, no va a funcionar. Nos vamos a ir al carajo, así de sencillo. Si la tecnología no es capaz de acoger la diversidad del mundo, nunca vamos a hablar de tecnología y de un mundo globalizado, bueno, positivo, ¿de acuerdo? Si somos capaces de entender que esa diversidad tiene que ser... Pero es que además la tecnología lo permite.
Lo bueno de la tecnología es que es capaz de acoger esa diversidad. ¿Por qué no trabajar sobre eso? Y ahí hablamos siempre de una tecnología inclusiva, evitar los sesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que partiendo de la base mínima de los derechos humanos, en lo que estamos casi todos los países del mundo de acuerdo, cuando digo casi todo, no quiero hablar de Arabia Saudí y las últimas noticias, y no podemos hablar de otros países pues como China o Rusia, por ejemplo, que hemos estado comentando, pero no es necesario entrar en esos detalles. Por lo tanto, la tecnología es inclusiva, la tecnología puede acoger esa diversidad, la tecnología tiene que hacerlo. Y la tecnología además nos permite también encontrar ese equilibrio, buscar ese equilibrio. ¿Qué ocurre? Que somos seres humanos, nos lo ponen cómodo y venga tecnología, pues ahora me bajo estas aplicaciones, ahora instalo esto en mi casa, ahora instalo esto en mi coche, me voy al hospital y quiero que me lo den todo así. Somos muy comodones y eso tampoco es positivo. Otro de los equilibrios es, no sea usted tan comodón, piense si le hace falta, piense si eso ha costado dinero, si se ha invertido recursos en crear eso y utilícelo para lo que necesita. Por lo tanto, el equilibrio económico entre lo económico y la utilidad para el ser humano. Y para mí algo muy, muy importante, y esto sí que lo exijo como ciudadana de a pie de calle, más o menos familiarizada con tecnologías. Lo primero, no me manipulen, no traten de convencerme de forma torticera de que necesito eso. Estoy hablando de la manipulación en el sentido más negativo del mundo. Otra cosa es, tampoco me engañen. No me digan que hay cuando no hay. Porque entonces no me están convenciendo, me están engañando, me están estafando, me están defraudando. Me están diciendo que esta tecnología sirve para esto, me están planteando falsos dilemas entre seguridad y privacidad, entre salud y privacidad. No me engañe. Y ya por último, y como ciudadanos inteligentes que somos, no me tome el pelo. No me quiera vender una moto que es maravillosa y estupendo y va a salvar al mundo porque no es verdad. Esa moto por sí sola, como usted la está planteando, no sirve. Véndame la moto con el garaje, con el casco, con las señales de tráfico, con las normas viales, etcétera. Véndame el equipo completo. Así que a mí lo que más me gustaría, sobre todo como reflexión de esto, es principios éticos sí, normativas sí, pero especialmente que el regulador o el legislador o las empresas o el vendedor del producto o quien sea, que no nos tomen por tontos y no quieran engañarnos y se centren efectivamente en lo que el ser humano necesita como fin último al que debe dirigirse la tecnología. Bueno, pues yo creo que con estas reflexiones de los tres tan relevantes vamos a cerrar ya la conversación. La verdad es que ha sido apasionante, es un tema muy complejo, como decías tú, con muchos equilibrios, no solo un foco, pero bueno, creo que en esta hora y cuarto que hemos estado conversando yo creo que hemos puesto encima de la mesa cosas muy relevantes que espero que a toda la gente que nos ha seguido por internet le haya resultado tan apasionante como a nosotros. Y por nuestra parte, pues la verdad es que seguiremos intentando poner estos temas en el debate público, porque la verdad es que estamos plenamente convencidos de la necesidad de hacerlo para al menos contribuir a lo que estamos hablando, ¿no? A que toda esta revolución vaya hacia hacer un mundo mejor para todos, y muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a hacerlo hoy. Muchas gracias. Sí, bueno, Gracias.